Con su pericia literaria hace que la esperanza de sus personajes tienda a cero y que la aflicción se multiplique por sí misma. Saca la integral de los puntos finales para que la vida de sus personajes sea una suma continua de desenlaces, de apoteosis. Le resta la existencia a lo infinito para que no haya dioses, ni posibilidades, ni promesas de lugares imposibles de alcanzar después de muertos. Sus anécdotas son todas cuentas regresivas. Isaí es un ábaco vivo, cuyas cuentas son moiras implacables, hados funestos. Isaí es una ecuación de lumbre, un autor elevado a la potencia de su maestría, es un binomio de astros hiperlumínicos. Además, el autor es tan generoso con los números que muchas cifras ocupan gran parte de las hojas de la novela. Los números incluso son personajes que tienen trayectos y giros y funciones, como el cero, que anula de la razón y la existencia a quienes no creen en él, o ese número que es la respuesta a una ecuación que no se deja ver, ese número que primero parece ser un salvador y luego se transforma en verdugo. Alguna vez el maestro compartió en Facebook la imagen de una silla toda hecha mierda y ponía como título La silla del novelista. Y yo desde que vi eso me pareció muy admirable y me parece muy chingón ver el resultado de ese desgaste de esa silla y ver el resultado de ese trabajo constante, de ese trabajo incansable de un gran escritor. Y ahora yo siempre estoy revisando mi silla, ¿no? A ver qué tan chingada está y entre más me siento más orgulloso, ¿no? Esta novela, este libro además está dedicado para Evelyn, que por cierto está aquí, y perdonen mis referencias un poco nacas, yo soy muy naco, pero también en eso encuentro grandeza. Esta pareja, Evelyn e Isaí, es como si Selena y Rigo Tobar se hubieran casado, ¿no? Es así de importante, es así de memorable esta unión. Y Evelyn e Isaí son un Big Bang de talento y también me dio mucho gusto encontrar esa referencia. Me llaman la atención las ocupaciones del protagonista. Nos dice el autor, era relojero, calculista y asesino. La relaciono con las ocupaciones del autor, que es coleccionista de relojes, calculador y dador de vidas narrativas. Yo siempre pienso en mi época de juventud, cuando veía las telenovelas, y de pronto a mitad de un capítulo alguien decía el nombre de la telenovela, ¿no? Y entonces decía, le tomaba la mano a la pareja y decía, te amaré por siempre, que era el nombre de la novela, y yo me emocionaba, ¿no? Decía, qué chingón meterlo en ese momento, ¿no? Era como muy estremecedor. Y resulta que en este libro también aparece un momento así. Es más, hay dos donde se menciona el título de la novela y nos dice así: Policarpo de Salazar rompió el silencio con ademanes y palabras para marcharse. Antes de hacerlo miró largamente a los dos hombres que se quedaban conturbados. Parado en el umbral de la puerta, luego de una pausa, repuso como despedida, no son tantas las estrellas. Y sentí lo mismo, ¿no? Que cuando uno veía esas telenovelas. Pero bueno, el libro está lleno de imágenes memorables, de imágenes fantásticas. Hay una donde el asesino intenta ahorcar a una figura de Santa Teresa, y me parece además muy inquietante porque Santa Teresa es una de las grandes filósofas, de las grandes poetas místicas, aunque hay por ahí varias versiones de Santa Teresa. Espero que se refiera a esta poeta mística. Cito dos fragmentos de la obra que me gustaron mucho. Dicen así: había caos en su mente, números sin dialéctica, engaño de formas y de una geometría en la que sus pies no encontraron suelo. Había por otro lado relojes en su vaivén pendular eterno. El péndulo, que lo mismo es el columpio del infante que el columpio de la ahorcada. Y otro fragmento que dice: instrucciones para Arquímedes, cuenta granos de arena y polvo, calcula y cuenta hasta morir. Luego, desde el fondo del pozo, pronuncia la cifra, divide en 1000 la forma de la muerte y en 1000 cada pedazo para descubrirme sus secretos. En un momento incluso el autor nos narra la historia de una máquina que es capaz de calcular. Isaí logra que la historia de este aditamento, de esta máquina, sea igual de trascendente que la historia de un humano. Hace que el recibimiento, el recorrido, el abandono de una máquina causen tanto pesar, tanta tristeza como el nacimiento, el escarnio, el exilio y la enfermedad de un hombre. En este libro, lo inanimado pesa tanto como lo vital.
los engranes son trascendentes como las almas. Pero bueno, a veces la forma burda de describir un libro me parece que es más eficiente. Hubo varios momentos donde yo decía, y así me salía del alma decir eso, ¿no? De las anécdotas y de los encuentros, los desencuentros. Y entonces les recomiendo que lean ese libro para que también se caigan como yo y digan, porque es una cosa maravillosa. Pero bueno, cierro diciéndoles que compren el libro, no mamen, a eso vinieron, ¿no? Para eso están aquí, para una presentación. Yo se lo recomiendo con todo el alma y le agradezco al maestro Isaí y me siento muy feliz otra vez de estar al lado de estos grandes escritores que sí existen en México y que además escriben libros y los publican. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, de verdad. No sé cómo voy a pagarte toda la generosidad, pero... Con cocaína. Yo respeto que está viendo, ¿verdad? Es correcto. Y Serena. Bueno, pues, yo tuve la fortuna de que Azucena, más bien Azucena llegara, venía lidiando con un caos de terror, pero bueno, gracias a Azucena, les presento también así muy breve, porque los tiempos sí nos lo dieron súper limitado. Pues Azucena es una de las mejores cuentistas y en particular de especialista en microficción que hay en el país, pero también pues tiene la beta de ser una de las mejores teóricas de la literatura. Entonces ella tiene de las pocas o de los pocos seres humanos que yo conozco que pueden tener un pie en el lado duro, digamos, de la literatura, no el lado científico de la literatura que involucra a la academia, y por otro lado en el lado sensible y creativo de la literatura, ¿no? Del cuento en particular. Una gran narradora y gracias a Susana. Y bueno, para completar mi semblanza también soy buena amiga del autor, lo que pues explica la objetividad de su presentación. Una disculpa por la hora. Pues bueno, a cambio yo no diré grosería. No, ya, mucha falta de respeto. Bueno, les platico que Isaí Moreno ya tenía el borrador de su primera novela en 1999, cuando se la da a leer a Jaime Mesa, que también fue medio mi alumno. Y con ese borrador obtuvo el premio Bellas Artes cuando invoqué Maravilla, que una obra tuya quede asociada en ese sorteo. Y pues bueno, la titularon en ese momento Pisot, los dígitos violentos. Qué buenos títulos, ¿eh? En serio. En 2015 la reedita como Pisot, nada más, ya sin ni los dígitos ni lo violento. Bajo el sello Fósforo del entrañable y extrañadísimo en estos momentos Héctor Carreto. Y hoy se titula No son tantas las estrellas, edición definitiva de Pisot, que celebramos en este recinto, que aparece, por cierto, referido en la novela, y me gusta mucho el episodio. Ya lo leyeron, no me importa, lo vuelvo a leer, y si el autor también lo quiere leer, bienvenido. Dice: se dejó fascinar desde el inicio por las configuraciones que se perfilaban al avanzar la construcción del Palacio de Minería, obra a cargo de Tolzano, arquitecto y escultor arriesgado que reincorporaba la tradición arquitectónica, los elementos básicos de la simetría y la proporción del lejano grecorromano. Pero volvamos al autor. Y me recuerda la frase de Luis Cernuda: yo, mi primer libro. Y en efecto, en esta obra se aprecia la formación matemática de Isaí, su paso deambulante por Puebla y Ciudad de México, tal vez un paso sombrío por Puebla, la vida universitaria de alumnos, profesores, cubículos, romances, pero sobre todo su pasión por la filosofía y la literatura. No son tantas las estrellas, les cuento, es un conglomerado de géneros: cuento y novela, narración y reflexión matemática, ciencia ficción, novela policíaca y novela histórica. 2 novelas.
Y bueno, ahora 4 novelas, porque cada lengua es un universo y las palabras no son simétricas. Y esta obra ahora en inglés, pues se nota que es otra cosa, ¿no? que es otra novela y es la misma. Incluso se me hacía muy simpática, ¿no? No son tantas las estrellas, frente al título en inglés de There Are Not So Many Stars. Es diferente, ¿no? O sea, la imagen es distinta. La novela, pues, es un artefacto como los que diseñan sus personajes. Saltos en el tiempo, analepsis, prolepsis, desarrollo de problemas matemáticos. Tuve que repasar mis apuntes de pre. Así que bueno, no está tan complicado de leer. Regresemos a pi y a algunas ecuaciones, ya más o menos la libramos. Pero también narración simultánea, narración pendular, acontecimientos circulares y planos opuestos. Inicia con un eclipse, el 13 de mayo de 1752. Esos momentos que parecen anunciar cambios, premoniciones, acontecimientos traumáticos. El momento en que nacen los héroes o los asesinos. Y termina con un laberinto de escaleras, habitaciones y vértigo. Y el laberinto también es maléfico, como nos lo advierte Borges, que dice que el laberinto es un escándalo, porque la confusión y la maravilla son operaciones propias de Dios y no de los hombres. La Nueva España del siglo XVIII, en que sucede la historia, es un sitio desolador y decadente. Hoy como es, pero bueno. La muerte y el crimen flota en el aire, contaminado de viruela y corrupción, o sarampión y decadencia. El virreinato apenas se sostiene, incapaz de controlar la complejidad de lo que ya se está transformando en un país. Pero también es una época en la que la ciencia, en poder de muy pocos, claro, se va distanciando de España. El contexto ideal para que los personajes se retraigan hacia sí mismos. Policarpo y de León y Gama se encierran en sus estudios, en sus números descomunales, guarismos y axiomas. Y ustedes, como ven, regresaron al diccionario que era axioma y guarismo, aislados de la ignorancia que predomina en las calles. La escasa reunión entre esos dos personajes, Policarpo y de León y Gama, se llama, que buen nombre también, permiten vislumbrar muchas cosas. Una que me gusta es que se alcanza a ver el lado luminoso de Policarpo, el protagonista de la novela, o por lo menos un brillo en los ojos ante sus preciados números. Un brillo como el de la bestia oculta, un brillo como el de la serpiente a punto de atacar, pero finalmente un brillo. Su lado oscuro, sin embargo, está casi en cada línea dedicada al personaje. Su especie de reloj que va en contra de las manecillas, su hogar en la calle de la Buena Muerte. Adivinen qué calle es la Buena Muerte. Salen de Metro Pino Suárez. Por ahí está, qué buen se le debió haber quedado, creo, ¿no? Su obsesión por los cálculos que lo hacen rechazar todo, creo, pero lo hacen rechazar con profunda devoción la circunferencia y el álgebra, porque simplifican las operaciones numéricas. Rechaza pues cualquier cosa que le muestre lo que todos tememos: ser sustituidos, ser descartables, ser obsoletos. Y ese temor da paso al thriller psicológico, el detonante que pone en marcha al asesino, las oscuras motivaciones de la llamada ilustración. El sueño de la razón produce monstruos, frase de Francisco de Goya para uno de sus grabados, anotada en 1799 y citada en la novela. Parece completarse de una manera retorcida, pero literal, casi es después de un sueño,
en la construcción del criminal. Y me gusta mucho esta expresión. Una vez quiso contar las luces del cielo estrellado, pero el sueño lo venció antes de conseguirlo y sumió en un despeñadero oscuro, donde el alma confundida descubre nuevas apariencias. Ese es el sueño que produjo el monstruo, me preguntaba. Este tipo de personajes son revisitados, por cierto, a lo largo de la obra de Isaías. La pasión interiorizada, la creencia absoluta, ciega en algo, da lugar a la secta y sus prácticas destructivas. Pensé mucho en Orange Rock. No son tantas las estrellas, los asesinos son su propia secta, adoradores de los números, del azar, de la razón, de la fama, es lo de menos. Terminan como adoradores de la destrucción. Y cuando digo asesinos en plural, estoy aludiendo a la otra historia, la del profesor Marino. Le pongo comillas a otra porque las dos historias insinúan múltiples conexiones. La segunda ocurre en la actualidad. El protagonista ya está habituado a las computadoras. Las relaciones entre hombres y mujeres son un poco más igualitarias, pero los misterios son los mismos. ¿Existe un número para determinar la magnitud de las emociones? Podemos decirle a alguien, te doy un 8 en amor, me dejaste como un -5 en tristeza, estaría bueno, ¿no? ¿El infinito debe incluir tantos ceros? Será. ¿El número de días que nos separa de las personas que amamos tiene algún significado? Es decir, si hay diferencia entre 60 días de ruptura y 120 días de desecho. Ay, no son tantas las estrellas como tampoco son tantas las personalidades o las apariencias. Las simetrías entre el presente y el pasado se muestran en lo similares que son nuestras preocupaciones, nuestros defectos. Ya está, ¿ve? Del final de la novela solo diré, creo que lo mismo, es una pasada, ¿eh? Un juego verbal solo para valientes. Un recorrido arquitectónico, numérico, humano, hacia la locura o hacia la iluminación. Un círculo que se multiplica al exterior y al interior. No son tantas las estrellas y no son tantas las ediciones de esta novela, que haya muchas más. Gracias. Azucena, muchas gracias también por tan bellas palabras y ponerlas en el papel. Bueno, pues yo ante todo pues quisiera pues de nuevo externar mi gratitud a Omar, a los presentadores de lujo, y Omar porque además hace posible porque la edición del 25 aniversario, que como dice Azucena, pues esa es la primera novela, la novela de Audacia, esa novela que escribimos sin el temor de qué dirá la crítica, ¿verdad? O sea, cuando somos valientes y enfrentamos el vacío, etcétera, y no tememos lo que vaya a decir nadie más, ¿no? Ya en la segunda, la tercera cambian un poco las cosas. Entonces, bueno, tuve efectivamente ese deleite de hacer una novela, no sabía lo de Jaime, que es un poco como tu alumno, pero qué padre. Y bueno, pues la bella edición que pues sí, efectivamente, a partir de la iniciativa de Omar de pasarla a la edición bilingüe, debo decirles que Arthur Dixon, el traductor al inglés, es poeta. Entonces, entre charlas y cosas así, salió un poco esto de que dijimos, bueno, ya que sea el título definitivo, ¿no? Entonces, me parece que es el título que más aprecio, pese a que los demás también me gustan mucho. Y bueno, pues la edición que además pues tiene pues, un maquetado de lujo, ¿no? Elisa Orozco, perdón, estoy cambiando el nombre, perdón, es que aquí nos corretea. Pero bueno, pues aquí la tenemos. Solo un par de palabras para que igual si alguien del público quisiera una participación o dos,
que nos corretean, de verdad que nos corretean. Entonces, bueno, creo que efectivamente la cuestión que pone la anécdota de Alejandro de la silla, ya no me acordaba de esa silla, pero efectivamente quedó deshecha. Bueno, hay un autor que es, bueno, creo que muchos lo conocen aquí, Roland Barthes, que habla del deseo de la novela. Y una vez jugando con las etimologías, porque me gustan mucho las etimologías, pues vi que la palabra deseo tiene también una cierta relación con la palabra estar sentado. Y entonces dije, bueno, es que el novelista de algún modo, siendo alusión a Barthes, ¿verdad? Pues está sentado mucho tiempo. Y bueno, por eso así quedó la silla, ¿no? Entonces efectivamente por ahí deben dar esa foto de cómo quedó esa silla, ya la camilla, ya hay una silla nueva. Y bueno, creo que la novela pues obedece pues ante todo a una exploración que creo que es lugar común en todas mis obras, que es la preocupación por el conocimiento. Cómo adquirimos, digo, esto es más de filosofía, ¿no? Cómo adquirimos el conocimiento y cómo validamos el conocimiento, es el tema de la filosofía, pero también hay otro tema que también quizás sea de la filosofía, quizás sea de otro ámbito, quizás sea más de la literatura. ¿Qué hacemos con el conocimiento? Y por desgracia los personajes de mis obras no saben qué hacer con el conocimiento y entonces acaban destruyendo. Eso es como decía Susana, no terminan destruyendo, y es lo que pasa en toda mi obra. Y bueno, pues una de mis palabras favoritas ya para cerrar, porque efectivamente salen aquí asesinos, no sé por qué siento un gran placer cuando pronuncio la palabra asesino, y sobre todo, y es una palabra bonita creo, ¿no? Que yo la relaciono con la literatura, ¿no? Cuando acabo de leer a un autor que así me deslumbra por completo, pues yo digo, una de dos, o es un perro maldito o un asesino, ¿no? Y a veces a la gente le digo, ¿quiénes son tus asesinos en la literatura? Y creo que son esos autores a los que pues aludía un tanto a Azucena y un tanto a Alejandro, ¿no? Que leemos y de alguna manera nos simbran. Entonces, bueno, creo que hay que honrar la palabra, ¿no? Tal cual es. Y bueno, pues no sé si alguien del público quisiera por ahí una preguntita o algo para que pues entreguemos a tiempo la sala, ahora ya hay tiempo de que quieran el libro. Bueno, yo nada más quiero añadir algo sobre la palabra asesino, que yo creo que le va a gustar mucho a Alejandro y que obviamente mucha gente sabe, ¿no? Que la palabra asesino se deriva de fumadores de hachís, porque era la forma como... bueno, ya que estamos en ese ámbito, y pues habla de toda esa herencia que tenemos en el español, de no solo una cultura, sino de muchas. Aquí en México, la cultura prehispánica, en España los musulmanes, ¿no? Y lo que mencionaba Isaí es que sí, las ediciones las tenemos muy cuidadas, hay una filosofía estética en todas las líneas, tanto de novela, de poesía, de ensayo, y las ilustraciones que engalanan esta novela son de Blanca Beatriz Caraballo, una artista visual cubana, y bueno, ya mencionó Isaí, el trabajo excepcional de Elisa Orozco, nuestra diseñadora. Y bueno, como decía Isaí, si alguien tiene alguna pregunta, si no, Isaí, yo leí hace muchos años esa novela, tengo la primera edición. Entonces, yo no soy el mismo que leyó esa novela, como tú tampoco debes de ser el mismo que la escribió. Entonces, para ti, ¿qué sería lo definitivo ahí, ahora, con esa novela? Porque, por ejemplo, hay una sensación estética ahí que tiene que ver con esas capas que dijo Azucena, que la volví a sentir hasta que llegó Verónica Murguía con los jinetes. Se volvió a sentir ese mundo de hace cientos de años. Entonces, volverla a agarrar después de estos años, yo ya ves el final, ¿no? Se lo saben ustedes, no lo voy a decir, no voy a hacer spoiler. Pero ¿cuál sería la diferencia para ti? Porque tú tienes una formación matemática muy buena, que me ha hecho ganar mucho dinero, por cierto. Porque ese loco, les voy a decir alguna anécdota de la academia, ese loco que está ahí enfrente se pasa 95% de las veces del lugar a donde tiene que ir, porque anda pensando quién sabe qué. Y entonces nosotros tenemos un pizarrón en donde si le atinas cuando no se pasa te llevas la bolsa. Y entonces mi formación matemática me ha hecho ver que tiene ciertos patrones, y entonces gracias ahí por eso. Y además tiene otra cosa, otra locura. Cuando pasas por un pasillo muy específico de la academia, parece que ese loco está haciendo algo bien loco. Hay una misa en latín o algo ahí, está pasando raro, y entonces dices, espérenme un ratito, ¿estoy en la novela o en dónde estoy? Pues sí, está hablando en latín, él solo. Contra la pared, no sé qué está haciendo, y dices, algo está pasando raro, esto no es real. Me comió el personaje, ¿qué pasó?
pasó ahí? Entonces, esa parte de locura que tienes, porque tienes parte de locura, y está muy bien, eso está muy bien. Entonces, ¿qué es lo de bueno? Esa es la pregunta, ¿qué es lo de Gracias por todas esas palabras. Mira, Nicolás, yo creo que lo definitivo en este caso, porque creo que hay un momento en que, bueno, abandonas la obra, ¿no? Ya lo dice Borges, ¿no? Cuando la publicas. En este caso, después de las ediciones donde hubo tratamientos y tratamientos, creo que lo definitivo acá es una declaración de principios, ¿no? Ya no volverla a tocar. Y básicamente es la novela que tú conoces, pero sí, definitivamente lleva pues un tratamiento sobre vicios que yo tenía cuando hice mi primera versión, como decía yo, audaz, pero aún, bueno, primeriza y con todos los efectos que tiene un primer novelista. Pero yo diría que eso es la esencia, ¿no? Digamos, pues una cuestión de principios, en esencia. Pues, muchas gracias a todos por estar aquí. Como editor me van a tener que disculpar, tengo que hacer el comercial. El libro está a la venta ahora a 289 pesos. Y créanme, yo me enamoré de esta novela a través de lo que era la plataforma Twitter. Conocí a Isaí. El libro estaba editado en formato electrónico. Y con esta portada, de hecho, esta portada pedí permiso para la versión bilingüe, porque esta es de la edición electrónica. Es un libro que ha tenido y que tiene muchas vidas, y que yo les pido por favor que siga estando vigente, ¿no? Muchas gracias.